Buenas tardes, mi nombre es Roger Dicelis y en el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de cultura política. Entonces, en primera medida, para entender ese concepto, vamos a hablar por separado de cultura y de política y después construiremos un concepto unido para entenderlo mejor. Bueno, en primera medida, la cultura es toda esa serie de rasgos, mitos, creencias, símbolos, tradiciones, costumbres que una comunidad, un pueblo, una sociedad a lo largo del tiempo va a ir transmitiendo de generación en generación y poco a poco van a ir construyendo una identidad y un concepto de sociedad. Es decir, son esos rasgos característicos que van a marcar a un individuo y que lo van a identificar como miembro de una sociedad en común. Eso es la cultura. La política es el arte de gobernar y hace referencia a todo lo que respecta a la organización del Estado, al manejo de los poderes, a la proyección estatal, a las políticas gubernamentales. Es la ciencia que nos va a hablar de cómo se maneja el Estado, las decisiones que se toman dentro del mismo y las proyecciones e ideales que se manejan dentro del mismo. Es decir, vamos a hablar netamente de asuntos gubernamentales, de organización estatal. Y por último, en lo que respecta a la cultura política, para identificar este concepto vamos a hacer referencia a cómo una sociedad y cómo un Estado reacciona, se comporta, percibe y analiza ciertos comportamientos políticos y de manejos que se dan en el interior de un Estado. Es decir, es como sociedad, como pueblo, vamos a asimilar ciertas características políticas o ciertos manejos de poder que se dan dentro de un Estado. Por eso el contexto de la cultura política debe ser entendido desde un marco histórico, porque a medida de que entendemos el linaje y los acontecimientos anteriores a un devenir político, vamos a entender por qué una sociedad acepta o rechaza un concepto político, por qué lo acepta, por qué lo asimila como propio, por qué lo respeta. Es un ejemplo. En Europa asimilan la monarquía, asimilan ciertos sistemas gubernamentales que en Latinoamérica, que ha sido marcado por tendencia a la izquierda, no sería aceptado, porque a medida de los años, a medida del pasar del tiempo, nosotros no lo hemos asumido como parte de nuestro legado cultural. Esa es la concepción de cultura política. Muchas gracias, muy amable.